capacitar al respecto de una idea o de una propiedad que pudiera estar implícita en los sistemas biológicos que estamos estudiando, y es el hecho, y que de alguna manera haría continuidad, y es el hecho de que la complejidad tiene como resultante fenómenos de emergencia o de innovación. Y si es así, tendríamos un salto natural desde los distintos niveles de complejidad, sea el que sea que uno estudie, al siguiente, simplemente porque las propiedades de los sistemas biológicos y de cualquier sistema alcanzado un nivel mínimo de complejidad es que de él dimanen propiedades nuevas o emergentes que surgen por algo que, en el caso de la emergencia fuerte, resulta muy difícil de simular o de imaginar cómo hacerlo. Para ello, Francisco Vico nos hablaba de construir leyes nuevas, esto es, leyes de computación nuevas o leyes de interpretación de la modelización nuevas, completamente especiales para la biología, algo que a lo mejor no existe. Él ha sido capaz de reproducirnos ahí una proteína motora que yo cuando la he visto andar y veo las simulaciones de las proteínas motoras realmente se parecen. Y no ha hecho en apariencia absolutamente nada relacionado con propiedades calculadas o medidas previamente en dichas proteínas, sino que ha surgido por unas propiedades y leyes que ha incorporado. El dar con esas propiedades y leyes puede ser algo que para la física resultó muy relevante en manos de los artífices de la mecánica cuántica o de las teorías gravitacionales, pero que a lo mejor a nosotros todavía nos queda ese salto, ¿no? Porque efectivamente las simulaciones, o ahora empiezan a aparecerse, las simulaciones, en algún caso, no ha puesto los casos óptimos Francisco Vico, pues sí se parecen a fenómenos biológicos, pero en la mayoría de los casos pues no, o al menos hemos visto las diferencias. Entonces sobre esto yo quisiera iniciar el debate, ¿no? Si la emergencia fuerte realmente es susceptible de ser analizada computacionalmente o es algo que debemos olvidar ya. Esto es, si los trabajos que hace Ana Grande con las cuasiespecies intentando dar una explicación causal al origen de la vida es un intento vano, más, porque el origen de la vida es uno de esos fenómenos de emergencia fuerte, si es un intento vano de hacer ciencia en un sistema que no se va a dejar. Y sobre eso es sobre lo que yo quisiera que se debatiera, si es posible abordar esto un poco más allá. Yo empezaría estudiando el caso de Google. Google, como sabéis, ha cogido la bandera de la inteligencia artificial, dice que está creando el cerebro global con todos sus ordenadores y curiosamente lo que está haciendo Google no es más que utilizar un algoritmo que tiene 20 y tantos años, nada más, pero ha conseguido escalarlo a una gran cantidad de ordenadores. Esa es la novedad. Ahora nosotros podemos reconocer caras de gatos, bueno, no reconocer caras de gatos, eso era factible anteriormente, puede un sistema aprender él solo a reconocer que hay un gato. Esa es la gran diferencia. Hace poco se daba la noticia de que AlphaGo, bueno, por supuesto, vencía al campeón mundial de Go, pero poco después vencía al campeón computacional de ajedrez. Y la noticia no era que era el nuevo rey, la noticia era que había aprendido de sí mismo en 4 horas. Esa es la novedad. Entonces el algoritmo era viejo, pero tenemos más recursos. Eso podría parecerse a un motor molecular. O podríamos hacer algo tremendamente parecido con muchos más recursos. Todo esto en realidad evolucionó en sistema monoprocesador. Estamos hablando de máquinas muy pequeñitas. Entonces, quizás si pasamos a otra escala de computación, podríamos llegar a cosas que a una mayoría de la comunidad biológica le parecerían como la vida. ¿Cómo saber si eso es un sistema válido para estudiar desde el punto de vista del análisis de la vida o no lo es?
Ahí puedo poner el ejemplo de nuestra experiencia con la música. Dijimos, ¿cómo sabemos si esto es música o no es música? Porque en el momento en que es artificial ya parece que no. O sea, que la música natural es la que hacen los artistas humanos, la otra es artificial. ¿Cómo podríamos decir que esto de verdad es música? Pues engañando a los humanos. O sea, podríamos hacer cosas que si ellos no saben que han sido hechas por un ordenador, dirían que sí ha sido hecho por un ser humano. Es una especie como de test de Turing, ¿no? Esa contribución que hizo Turing a los inicios de la inteligencia artificial, de decir, bueno, pues esto es inteligente si lo parece, nada más. Si la gente realmente piensa que es inteligente, ¿no? Quizá desde ese punto de vista podríamos alcanzar sistemas que pudieran ser estudiados, pero con la gran ventaja, por supuesto, de que están totalmente bajo nuestro control. Como he dicho, epigenéticamente incluso. Si a partir de ahí tenemos o no tenemos las herramientas para estudiar la emergencia, no lo sé, pero al menos hemos quitado gran parte de la incertidumbre que tenemos con los sistemas biológicos por el problema de acceder a los datos. Y la mayor lección que yo me llevé, y quizá una de las razones por las que ya no trabajo en neurociencia, es que el cerebro humano era absolutamente inaccesible. Cuando después de aquella vuelta de Friburgo, de aquella estancia de un año, la principal lección que había recibido era que cuando nuestros colegas biólogos estaban allí registrando en el cerebro de la rata, lo que pillaban era sobre todo el frigorífico de la planta de arriba. Claro, o sea, aquello me dejó hecho polvo. O sea, los datos que teníamos no sabíamos ni lo que eran. Entonces, esa incertidumbre realmente no nos deja avanzar. No sé si una vez que tengamos toda la información, realmente la emergencia se podrá estudiar con otro lenguaje. Eso para mí es una duda. Es que es necesario poner límites. Javier lo ha dicho al final, poner límites. Poner límites es lo que de alguna manera constituye lo que decíamos al principio. Buscar, para poner límites, y buscar un algoritmo en sistemas que tienen unos límites por sí mismos ya impuestos, porque una proteína tiene muchísimos límites ya impuestos a sí misma. Y ese límite que decíamos anteriormente, que si dejáramos a una proteína de 20 aminoácidos que buscara su estructura ella sola, pues eso, no sé si las posibilidades son 10 elevado a 264. Una proteína de 200 aminoácidos, que es una proteína muy pequeña, pongamos una proteína de 5.000 aminoácidos. O pongamos una combinación inmensa de proteínas como todas las que constituyen una pequeña bacteria. Se calcula que en un coli hay del orden de unas 3.000 proteínas, al menos eso decíamos en nuestro tiempo. No sé si esto habrán hecho cálculos diferentes, pero creo que debe de ir por ahí, dado el código genético que tiene. Entonces, siempre tenemos que ir poniendo limitaciones. Y esas limitaciones suponen algo externo al mismo sistema. Algo externo al mismo sistema. Y lo que nos encontramos con la evolución es que la evolución ella a sí misma también se ha puesto muchas limitaciones. Limitaciones tan sencillas como la pentidactilia, desde que aparece el esqueleto, o una serie o los vertebrados, mejor dicho. Vertebrados, peces, reptiles, ave mamíferos, pues aparece y esta es una serie de limitaciones. Por lo tanto, esto nos está diciendo, esto que dice Kauffman, que él insiste mucho en esto, en lo no ergódico del comportamiento. Y el mismo Javier pues, nos lo ha dicho también, que la estructura. Luego ahí, en la estructura decía Javier, y te pregunto Javier, tú decías elementos, la estructura está compuesta de elementos, pero hay bastantes tipos de elementos diferentes. Hay elementos estructurales, pero hay elementos que nacen de la función, que son los elementos funcionales. Y en los organismos, los elementos funcionales son mayores que los elementos estructurales. Y todo lo que son la top-down causation, pues nace. Y lo que tú decías de una célula con respecto a otra, es verdad que puede haber gran información, una célula con respecto a otra, y la topología celular es tremendamente importante.
Y es realmente importante en el desarrollo de los mamíferos, por ejemplo. En el desarrollo del embrión de ratón, pues en el caso del embrión de 8 células, la topología está completamente definida. Bien, todo esto hace una serie de limitaciones y que la complejidad lleva consigo, la complejidad, desde luego, del resultante. Lo que, claro, cada uno tiene una mentalidad. Javier ve elementos enormes, que es un ecosistema. Para mí lo que veo son moléculas, macromoléculas, interactuando unas con otras, porque soy bioquímico. Entonces, las preguntas vienen, y estas preguntas son las que podríamos nosotros de alguna manera ver. Y yo creo que lo que hace Nagel con sus interrogaciones, porque Nagel no da ninguna solución con sus interrogaciones, y lo que ya hizo es Redinger, porque fue el mismo Redinger el que puso la interrogación, que si no tengamos que buscar un tipo de leyes nuevas, que sean, él lo llamaba pues superfísica o hiperfísica, le llamaba Teilhard de Chardin, ya en el año 38, antes de la conferencia de Teilhard de Chardin, lo dice en el 1938, y Redinger lo dice en el año 51. Pero es curioso que cómo diferentes investigadores han llegado a conclusiones muy semejantes. Yo me quedo con una serie grande de interrogaciones. Es decir, modelos muy pequeñitos funcionan perfectamente, y en modelos muy pequeñitos, que es lo que hacemos nosotros aquí, siempre modelos, funciona perfectamente el reduccionismo físico-químico, pero eso está claro. Pero en sistemas verdaderamente complejos, no ergódicos, podemos encontrar algún algoritmo que llegue a un sistema tan sencillo como el de una bacteria nada más. No lo sé. Yo apostaría porque sí. Quiero decir, cuando decía antes que me sorprendía la emergencia de comportamientos desde un punto de vista ingenieril, no biológico, O sea, quizá esa combinación de 200 aminoácidos, encontrarla no sea fácil, pero encontrar otras quizás sí. Quizá otras que son tan válidas desde el punto de vista biológico como las que vemos en la biología. O sea que me parece que hay un poco de truco en la formulación. ¿Encontrar esa en concreta o encontrar una que valga? Esa sería la pregunta para mí. Bueno, tan solo yo reformularla sería la emergencia, o sea, la aparición de nuevas leyes, fruto de un nivel de complejidad importante que genera por emergencia dichas leyes, frente a el relato histórico de la vida, donde ese proceso se ha dado en muchas ocasiones, y querer redescribir cada una de esas situaciones. Entiendo que sería más factible con un simulador en un ordenador reproducir otro sistema desconocido, nuevo, complejo hasta un extremo, que emerja del mismo leyes nuevas. Y en ese momento se habrá creado unas leyes nuevas, un salto de nivel de organización lo suficientemente importante, o repetirlo un número de veces, como para ahora, con las propiedades que de ahí emergieran, volver al relato histórico de lo que ocurrió, que a fin de cuentas es lo que hacemos. En los relatos históricos la predicción está siempre sujeta a arbitrariedad. Vamos a ver, ¿serías capaz tú de darme alguna ley de la biología? Bueno, vosotros habéis dado varios algoritmos aquí, habéis presentado... No, pero son algoritmos, no son leyes. Es decir, empíricamente se demuestra que jugando con estos componentes que he dado, con las 3 variables que he dado, los sistemas llega un momento en que devienen instables. Pero lo de la ley de la biología es que yo la busco, pero no la termino de encontrar, y estoy un poco impaciente porque llevo muchos años que no encuentro leyes distintas en la biología que no estén formuladas físicamente. Maturana habla de la autopoiesis, es un término que es bastante raro, en la física no se ha nombrado, y que habla de la reproducibilidad a todos los niveles de organización de los organismos. Reproducibilidad de células, reproducibilidad molecular o reproducibilidad de organismos. Como propiedad la autopoiesis podría ser una. Podría ser una consecuencia
de que determinadas relaciones se perturbaran en la función celular. Es decir, la posibilidad de la autopoiesis se podría regular por unas determinadas condiciones celulares que desencadenaran una nueva situación y obligar a una duplicación. Cada célula está en proceso autopoiético, cada célula. Claro, claro que está. Cada es dinámica y está en... Sí, claro que es dinámica, no hay nada que no lo sea. Deus es máquina, ¿no? Sí, no, simplemente. Bueno, ¿hay alguna pregunta en la audiencia que guarde relación con este tópico? Bueno, yo quisiera primero llamar la atención sobre las 3 intervenciones que me han encantado. Han sembrado semillas nuevas para crear nuevas ideas y por supuesto que creo que hay muchas más ideas de las que se podría hablar. Yo pienso que una cosa que puede ser común a toda la biología es la información hereditaria. Y el término información se ha mencionado muy de pasada y pienso que podría dar algunas de las explicaciones de las que se han estado hablando. Pero también me gustaría saber hasta qué punto se podría cuantificar o valorar niveles de información en los sistemas biológicos. Bueno, no encuentra respuesta a una pregunta tan compleja. La tentativa de medir información se hace. Lo que pasa es que no reflejan de ninguna manera la funcionalidad, sino que refleja la composición y la organización de los componentes. No llega al nivel de estructura la información. ¿Se trata de medir información o no he entendido? Sí, esto sí se hace. Es antiguo, además. La teoría de la información es general. Cualquier cosa que esté representada por muchos elementos con distintas proporciones te da una información. Y esto se ha perseguido siempre cuando se ha visto que, bueno, hay muchas clases de animales representadas por distintas proporciones y Hutchinson hablaba del homenaje a Santa Rosalía refiriéndose a esto, ¿no? Santa Rosalía era un pueblo donde hicieron un congreso. No, que hay muchos niveles, sí, cierto, de información. Vamos a ver información a nivel celular. La primera información que a nivel celular que hay, yo creo que es la que tiene cada proteína en su estructura como tal. Ahí hay una información. Luego está la información a nivel genético de autopoiesis de la misma célula. Y luego está la información externa, que es un nivel de información diferente. Esta que es top causation, que viene desde arriba, que es la información que te da todo lo que es los sistemas paracrinos en los sistemas. Es decir, que es célula que tiene información por su simetría o asimetría con otra célula, por su distancia o no distancia con otra célula, etcétera, etcétera. Luego están los sistemas, no solamente los paracrinos, sino los mismos autocrinos. Fíjate que ya hay en los sistemas hoy autocrinos, paracrinos, endocrinos y ectocrinos. Ahí hay diferentes tipos de información. Por eso la información es muy difícil, y luego los sistemas externos, que ni siquiera son paracrinos y sistemas, sino que son sistemas físico-químicos que le llegan a los seres vivos, que ya no llegan a sistemas moleculares, que es la fuerza iónica, por ejemplo, la temperatura, la humedad, etcétera, etcétera. Hay 50.000 parámetros que van dando diferentes niveles de información. Yo creo que sí. Esto es lo que hace añadir más la complejidad de lo que estamos hablando. Solo añadir que creo que la pregunta es muy interesante porque con independencia de que podamos medirla o no, la teoría de la información ya nos está dando una medida muy interesante, que es la entropía. Y cualquiera que quiera estudiar la complejidad, pues tiene ahí una opción muy interesante para medir pues eso, el grado de desorden o orden que van a tener las estructuras. Yo hice la tesis en diversidad y cuando terminé la tesis terminé hasta la raíz de los vellos, ¿no? de la diversidad. En los años 70 todo aquel que se preciaba hacía un nuevo índice de diversidad, hasta que llegó un señor, Holbrook, que hizo una publicación que se titulaba el no concepto o diversidad
un no concepto. Es decir, pedía que la medida de la información, que entonces se llamaba diversidad sin demasiada reflexión, se considerase un no concepto. Ese señor terminaba el trabajo proponiendo otro índice de diversidad. Es decir, se puede medir de muchas maneras la información. La más lógica sería coger la teoría de la información virgen, la de Ashby, y tomar la fórmula de Shannon para medir la información. Esto parecía difícil y parecía que la gente no lo entendía, y entonces salió la biodiversidad, que es otro tipo de información, pero mucho más sencillo, son solo el número de elementos que hay, tanto especies como unidades genéticas, etcétera, etcétera, lo que sea, y por ahí andan más las cosas ahora. Es decir, pero hay una franca desconfianza en que la diversidad represente algo más allá que composición y organización, al menos por mi parte. Por lo tanto, se ha proseguido por la vía de biodiversidad y algunas complicaciones más, que son complicaciones pues, que tampoco han dado demasiado resultado. Y después, otra cuestión con las variables. También puedes medir información de estas variables. Cuando son continuas es difícil, pero tú las puedes discretizar en categorías. De hecho, el dar especies muchas veces es una discretización que puede ser muy arbitraria. Bueno. Gracias. Bueno, yo como paleontólogo y en el interés de que mi disciplina no se limite a proporcionar un relato del hecho histórico contingente, ¿no? de la evolución de la vida de la Tierra, según se documenta en el registro fósil, siempre me ha interesado mucho la evolución de la complejidad y, retomando lo que comentaba Javier antes, cuando provocaba a Manolo preguntándole por las leyes, ¿no? Pues ver la posibilidad de esbozar, que muchos han ocupado de ello, ¿no? Leyes evolutivas, o sea, el carácter predictivo de los procesos evolutivos. Ignacio nos decía que, bueno, que la evolución no es predecible, es un nivel de complejidad tal, pero nos hablaba de un emergentismo fuerte que nos llevaba a la teleología, con lo cual yo esto lo veo un poco como contradictorio, quizás lo entendió mal, ¿no? O sea, por un lado, digamos, la imposibilidad de hacer ningún tipo de predicción, ni siquiera en términos de lo que son las, entre comillas, leyes biológicas, que no dejan de ser meras regularidades estadísticas, como por ejemplo si hablamos en ecología de las leyes de Berman o de Allen, ¿no? Y por otra parte, esa visión, digamos, más finalista, más tayloriana, ¿no? de un camino, ¿no? Y por otro lado, pues sí que quería ver una opinión más favorable a la posibilidad de hacer predicciones sobre el hecho de la evolución en el caso de Vico, ¿no? Entonces era por si quería discutir un poco entre vosotros dos, que me pareció que estaban esas dos visiones un tanto contrapuestas, ¿no? Por animar un poco más el debate, que ya está bastante animado. Mira, el debate de la teleología será siempre un debate que nunca acabará. Y dirá, como Jacob, dice, el biólogo tiene que aguantar la teleología como una relación ilícita, con la cual nunca quiere ser visto en público. Eso lo decía, no quiere nunca. Yo creo que es más fácil todavía si vamos un poco, a mí esta diapositiva que yo he puesto de Robert Lowling, que me parece que es muy aclaratoria. Es decir, y es verdad que nosotros podemos explicar todo por leyes muy pequeñitas, todas ellas, pero esto no quiere decir que de estas leyes pequeñitas luego nos vayan a llevar a la explicación general del universo. Yo creo que esa es la distinción, esa vuelta que hace Lowling, y por eso Lowling llama un universo diferente, como ha visto su libro. Y él dice, bueno, pues lo que quiero cargarme es todo tipo de reduccionismo. La teleología, lo que pasa es que es un término tan polisémico que hay que analizarlo. ¿Qué sí quiere decir? No tenemos otra palabra, ¿no? Ayala suele utilizar siempre teleología interna, es lo que suele llamar. La teleología es el término aristotélico, que es decir, que Aristóteles, cuando intenta definir la vida, hace primero una descripción en el Tratado de Ánima, que hace Operisige. Él lo que hace es una visión puramente fenomenológica, al principio. Bueno, de definiciones de vida se han hecho muchísimas.
Pero Aristóteles, cuando yo quiere decir, lo único que dice que la vida la da la entelequia. La entelequia es algo que nosotros luego hemos traducido a nuestro lenguaje como aquello que no nos puede... Esto es una entelequia. No, entelequia en griego lo que significa entelos egein, es decir, tener un fin en sí mismo, un fin al que va encadenado. Y toda célula es teleológica porque tiene un fin en sí mismo, es dividirse. Toda célula está en todo momento en una fase del ciclo celular. Hablando nosotros, no tenemos otra manera que hablar, lo tenemos que hablar con metáforas. Para nosotros el telos es una metáfora que nosotros, ¿por qué? Porque nos ponemos un fin y queremos llegar a él. Ahora, la célula verdaderamente, cuando la queremos explicar desde nosotros, la explicamos con esta intencionalidad interna, que es lo que dice Aristóteles, en telos egein, y entonces le llama él entelequia, y utiliza esa palabra que la inventa Aristóteles, porque no estaba en griego, es en telos egein, es decir, tener el fin en sí mismo. Entonces él dice que a otros luego, a lo largo de la historia, le han llamado de 50.000 maneras. Desde vis vitalis, le han llamado de elan vital, llamémosle como lo queramos, llamémosle la fuerza de la evolución, llamémosle la tendencia, los trends, como quieras que le llamemos. Pero ahí, y es curioso que investigadores desde muchos campos diferentes, cuando llegan, al final, pues fijaros lo de todo el libro del Mind and Cosmos, el librito de Nagel, que es un librito que ha hecho muchísima polémica, porque al final él lo único que dice es esto, la única solución que da, dice, vamos a estudiar esto, le tenemos que estudiar, no tenemos que olvidar, vamos a estudiar lo que significa esto, que probablemente sea esa ley superfísica o hiperfísica de que hablaba Schrödinger. Schrödinger también fue, y también lo da, todo el mundo lo deja en el aire. Yo creo que es mejor dejarlo en el aire, porque hay muchísima diferencia, sin duda ninguna, entre un cristal y cómo crece un cristal, cómo crece un organismo vivo y cómo se duplica. Bueno, estamos llegando ya al final del acto, o al menos nos estamos dilatando en el tiempo lo suficiente como para pensar en ello. Al respecto de lo que acaba de decir Ignacio, decir que el fin último o el fin en sí mismo de los estudiantes es aprobar los exámenes, el de los seres vivos es adaptarse a los entornos para su supervivencia, y el nuestro pues poder finalizar esto y de una manera correcta. Quizás yo he dado una visión excesivamente optimista de cómo lo veo, es decir, yo no creo que una vez que partamos de sistemas artificiales vamos a encontrar las leyes. Lo que digo es que al menos tendremos el sistema bajo control, solo eso. Es decir, si a mí me dicen, vale, has puesto un problema que es seguir caminos o aterrizar o tal, ¿qué va a salir de ahí? Ni idea. Cada vez que ejecutábamos el algoritmo salía una cosa sorprendente, distinta, y era algo hiper simplificado respecto al sistema biológico. Entonces, solamente digo que tendremos al menos una fiabilidad de los datos y un control de toda la foto que debemos de observar. Pero aquello no se comportaba en absoluto como algo predecible, y yo no podía ni imaginar qué leyes podían gobernar aquello como para decir, esto va a salir. Reflexión semántica. Pensar en la diferencia entre complicado y complejo. En segundo lugar, tratar de hacer una definición de la complejidad. Todos estamos dando por implícito o por implícito, me da igual, es decir, todos estamos pensando que sabemos lo que es complejidad. Y yo, desde luego, no le doy una entidad sin apartarlo de lo que es la estructura. Es una propiedad de la estructura. Por último, el ambiente es muy importante y es quizá la pieza más consistente para poner freno a un desarrollo o para modular el que una vía evolutiva no progrese. Y cuando hablo de ambiente hablo de las otras células y de los otros organismos, de todo lo que está fuera de cualquier entidad, aunque sea otra entidad idéntica a ella. Con lo que acaba de decir Javier estoy completamente de acuerdo, que la complejidad pues es una naturalidad
la estructura, es decir, no hay complejidad si no hay una estructura. La estructura es algo compuesto de elementos, elementos estructurales y elementos funcionales, que tenemos que tenerlo en cuenta también. Muchísimas gracias a todos los asistentes, participantes, fundamentalmente los asistentes. Es una oportunidad más, veis que unas veces pues dilatada más en el tiempo, quizás con mayor interés, otras a lo mejor nos hemos visto enfrascados en algunos temas que nos han devuelto a la perplejidad inicial. Espero que todo esto pueda servir para alguien a su línea de investigación, al menos que sepan que existen las personas, que existen las opiniones, que existen los mundos contrapuestos y enfrentados y complementarios, y solo, por supuesto, dentro de la complejidad y sirviendo esta como leitmotiv, solo a través de la complementariedad de estas ideas y la fusión de las mismas en algo productivo, interpretable, que nos permite interpretar la naturaleza y bien realizado, pues podremos, por nuestra parte, como científicos, aportar algo a esta discusión, ¿no? Espero que os haya encauzado, a todos, a mí particularmente sí lo ha hecho, y nos vemos en la próxima, que ya se brindará. Thank you.